Bienvenidos un día más a una nueva jornada por las pantallas de Soy TV. Hoy queremos tener una importante conversación a propósito de la situación que ha enlutado al país producto de los incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso. Y hoy en Soy TV queremos compartir algunas recomendaciones para resguardar la salud mental de niñas y niños frente a este tipo de circunstancias. Para ello hoy nos acompaña la Fundación San Carlos de Maipo, dedicada a la prevención y evidencia de las infancias, y por lo mismo damos la cordial bienvenida a Marcelo Sánchez, su gerente de la Fundación. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Constanza, muchas gracias por la invitación. La verdad es que uno sabe que nuestro país hoy día está conmovido por una noticia muy terrible como el fallecimiento del presidente Piñera, pero también hoy día estamos haciendo la contención de una crisis que ha comenzado la semana pasada con los incendios, y evidentemente en todo este escenario muchas veces el dolor anónimo de los niños pasa sin que nos demos cuenta. Y por eso que le agradezco este espacio, porque sabiendo la contingencia que hoy día nos golpea, ustedes también comprenden la importancia que significa de estar atentos y resguardar la salud mental de nuestros niños. Tal cual, Marcelo, primero agradecer tus palabras porque claro, es un dolor que muchas veces pasa desapercibido con tanta cosa que hay que hacer, digamos, de manera urgente, pero los niños están ahí. Y hoy quisiéramos también, como bien te decía detrás de cámara, Marcelo, lamentablemente en la región de Valparaíso más de alguien tiene algún conocido, un familiar, un amigo que se vio afectado por esta catástrofe. Por lo mismo, hoy queremos aprovechar tu profesionalismo, también la trayectoria de tu fundación, para conocer detalles prácticos también. Por lo mismo, queremos primero partir sabiendo cómo podemos identificar cuáles son las señales de crisis en niños y niñas, que también mucha gente hoy día sube a los cerros a ayudar. Quizá también puede estar alerta a estos signos, estas señales. Mira, es muy importante, Constanza, entender que padres y cuidadores conocemos muy bien a nuestros niños y sabemos cuáles son las señales que escapan de la normalidad, ¿ya? Y es clave, sí, estar atentos en estos momentos. Muchos han sido afectados de tal forma que evidentemente están preocupados de la reconstrucción, de sacar los escombros, de una serie de tareas que hacen que se postergue, por así decirlo, la atención que nosotros podemos tener sobre nuestros niños. Y por eso que es fundamental repartir roles también en la familia. Es muy importante que alguien significativo del niño esté monitoreando este tipo de situaciones, como pueden ser, por ejemplo, episodios de irritabilidad, dolores de guatita, apego excesivo, por ejemplo, que el niño empieza a preocuparse cuando el papá o la mamá no están, no salieron, etcétera. Cuando el niño no concilia el sueño, cuando empieza a tener pesadillas, cuando se levanta cada rato de su cama, cuando manifiesta sentimientos de culpa, cuando recuerda la situación de la emergencia de manera permanente, cuando hay miedo que está instalado. O sea, nosotros como papás nos podemos dar cuenta de ese tipo de situaciones, pero hay que dedicarle un tiempo para poder observar, monitorear y actuar en una primera respuesta frente a la salud mental. Acá es súper importante entender que lo que hemos desarrollado nosotros y que lo implementamos desde el año 2014 también en otras crisis, que partió precisamente en el incendio de Valparaíso del año 2014 con un equipo clínico que tuvimos instalado durante la crisis, nos dimos cuenta de que el colapso de los servicios de salud mental que podía haber en ese momento requería que actuáramos preventivamente y lo hiciéramos a través de padres y cuidadores, entendiendo que esta es una herramienta que les va a permitir preventivamente evitar una cronificación mucho más seria y poder tomar algunas medidas muy concretas para poner atención a los niños, hacerles seguimiento y por supuesto que en la medida que ya la situación se va complejizando, poder requerir atención profesional de manera urgente. Mira, Marcelo, qué importante ahí estos signos que tú detallabas y bueno,
Sabemos que la región de Valparaíso también se ha visto lamentablemente golpeado por, digamos, tiene antecedentes con los incendios. Tú bien nos comentabas cómo han participado también. Y siempre también, por ejemplo, durante las muertes, siempre la gente mayor se pregunta, ¿tengo que decirle la verdad, explicarle al niño tal cual fueron las cosas? También veía algunos colegas que decían, hay madres que están haciendo juegos para que no sepan tanto la realidad de frentón. ¿Cuál es tu mirada al respecto y también la mirada profesional de cómo podemos quizá explicar esta situación que pese a que ellos lo vivieron, hay todo, vienen días, o sea, ahora claro, se apagaron los incendios, pero ahora ahora tenemos que seguir adelante? Sí, yo creo que lo primero es validar los sentimientos de los niños. El primer aspecto que uno empieza a debilitar cuando está en una situación de emergencia es poner atención. Y cuando uno trata de mirar un poquito más y se empieza a dar cuenta que el niño necesita expresarse, hay que crear las condiciones para que eso suceda. Muchas veces te vas a encontrar con que los niños tratan de exteriorizar su comportamiento con comportamientos ya sea irritables, pero también a veces con una pasividad extrema, y se van a un rinconcito, juegan, tratan de ir elaborando, etc. Entonces, lo primero es que como adultos tenemos que preocuparnos de crear, de transmitir esta necesidad de validar la emoción que están sintiendo los niños, de entender que ellos pueden sentir tristeza, de que ellos también entiendan que uno está preocupado, que tiene tristeza, que está elaborando esto, que está solucionándolo, que está tomando ciertas medidas que finalmente van a poder volver a la rutina y a la normalidad. Pero es necesario detenerse, mirarlo a los ojos, ojalá estar un rato con ellos, abrazarlos, contenerlos, entender que ese comportamiento irritable a veces, nervioso, con miedo, etcétera, tiene un origen en esto y que por lo tanto hay que dejar que se exprese. Ahora, negar la realidad, eso no te va a ayudar. Los niños tienen un pensamiento concreto y claramente se van a dar cuenta de lo que está pasando alrededor. Y es muy importante darle información adecuada, ser objetivo, explicarle lo que pasó, acotarlo en el tiempo, porque la incertidumbre de estar pensando que esto va a seguir sucediendo permanentemente va generando cuadros de angustia. Por lo tanto, al niño hay que expresarle que esto fue algo que sucedió, que se desarrolló, que tuvo consecuencias, pero que terminó y que vamos a irlo superando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú lo disfrazas, le mientes, no le cuentas las cosas como son, lo que creas, cuando él observa que las cosas están sucediendo y lo que está pasando y que ya su mascota no está porque se murió su mascota o se perdió, etcétera, es que creas incertidumbre y necesita tener certezas para sentirse protegido. Entonces, formación objetiva, real, empática, en el tono de ellos, explicándoselo de manera concreta. Y ahí, por ejemplo, también puede servir un juego, un títere, etcétera, pero asumiendo la realidad, no negándola. ¿Ya? El segundo elemento es que hay que acogerlo. O sea, hay que ser más afectivo de lo usual, ¿ya? Y por eso es tan importante que sea una persona con un vínculo estrecho con el niño. Un padre, un cuidador, un cercano, no cualquier persona. ¿Por qué? Porque tiene que haber confianza. El sentimiento de protección se sustenta en la confianza y por lo tanto hay que reforzar la afectividad, hay que reforzar el espacio junto, hay que acompañarlo un ratito más en la cama. A lo mejor antes ya lo habíamos dejado independiente y ya podía dormir en su camita solo. No, estos días vamos a tener que hacerle un regaloneo, estar un ratito más, contarle un cuento, preguntarle cómo ha vivido la situación, qué es lo que siente, si perdió su mascotita, qué es lo que siente con la pérdida de su... y llorar junto con ella. O sea, es un espacio donde se da en la intimidad que tiene el vínculo filiativo de los padres y de los hijos. Este es el momento. Este es el momento de prodigar cariño, de estar con afecto, de llorar juntos si es necesario. O sea, acá
no es la negación, no es decir, ¿sabes qué? Esto no fue, esto pasó, no te preocupes, el perrito va a volver. No, es asumir la realidad con cariño, con afecto, con protección, creando un espacio seguro, un espacio para la contención. Entonces, y tampoco hacer promesas falsas, porque también somos campeones a veces de decir, no, mira, no te preocupes, y ya lo vamos a salir a buscar y después lo vamos a encontrar y lo vamos a traer acá, y si tú ya sabes que el perrito se murió, por ejemplo, o tú sabes que se quemó la casa y que por lo tanto hay que reconstruirla, entonces hay que ser realista, ser objetivo, decir las verdades de acuerdo a la edad, de la forma en que se tienen que decir, con afecto, con compañía, etcétera, pero ser concreto y explicarle lo que significa el hecho de que se haya muerto la mascotita, el hecho de que se haya quemado la casa, el hecho de que los papás estén tan preocupados en estas cosas que a veces les va a faltar el tiempo para hacer las otras cosas que estaban acostumbrados durante las vacaciones, por ejemplo. Entonces, hacer todo eso es fundamental para poder conectarse desde la empatía con el niño. Marcelo, a mí me llama algo muy interesante que tú dijiste también, es que además de validar estos sentimientos del niño como el principal llamado, también es que validemos como adultos nuestros sentimientos y podamos generar quizá no decir todo, pero sí, si queremos llorar, quizá llorar con el niño también, o sea, darnos estos espacios si es que está esta confianza, o sea, se da mucho en la vieja escuela que los padres antiguos nunca lloraron frente a los niños, por ejemplo, nunca expresaban mucho. Pero tú aquí ahora estás haciendo ese llamado a hacer estos espacios de contención mutua también, incluyendo al niño. Exactamente, porque el niño, en este proceso, cuando uno es honesto, es transparente, tiene sentimientos también, y esos sentimientos hay que enseñar a regularlos. Si yo estoy llorando porque perdimos una mascota, puedo compartir ese sentimiento con mi hijo y después puedo también asumir y seguir avanzando en esto. Entonces, si yo no le muestro a mi hijo cuando yo tengo un legítimo sentimiento, o sea, acá no se trata de inventar el llanto ni mucho menos, sino que efectivamente si yo estoy sintiendo algo, se lo puedo transmitir a mi hijo y también le puedo transmitir cómo puedo ir saliendo de ese sentimiento de tristeza, de angustia, etc. La diferencia es que los adultos podemos modelar, podemos ayudar a regular y por lo tanto no tener miedo a esto, a expresar los sentimientos, pero de manera contenida, para poder ir acompañando al hijo que también va a ir regulando y aprendiendo según el modelo que nosotros le estemos enseñando. Es muy importante entender que los niños, más que lo que nosotros decimos, observan lo que nosotros hacemos. Contener, abrazar, regular nuestras emociones es fundamental para que los niños también se sientan acogidos, se sientan abrazados y también regulen sus emociones. Entonces, es un proceso que por cierto, se da en el espacio íntimo del vínculo afectivo y por eso es tan relevante. Y lo más importante, los niños necesitan certeza, necesitan transparencia, necesitan verdad, necesitan acción protectora, necesitan tener espacios también que le permitan retomar la rutina. Entonces, a lo mejor uno de los focos que podemos tener, yo sé que las carencias materiales pueden ser gigantescas en un momento en donde ya hay que reconstruirlo todo, pero sectorizar un espacio donde ellos puedan tener los juguetes algún juguete significativo, algo donde puedan restablecer una rutina, una mesita, una silla, algo que le permita ir haciendo acciones rutinarias. Volver a la rutina es fundamental porque empieza a encuadrar lo que sucedió, el antes, el después y lo que viene. Y de esa forma, tú empiezas a construir nuevamente la rutina y a darle certeza y seguridad al niño. Eso era importante que lo mencionáramos porque, claro, uno ahí se pregunta, digamos, si será suficiente claro, la contención de los padres fundamental, de sus cuidadores, digamos su núcleo familiar, sea quien sea. Pero muchos de ellos también perdieron su camita, sus juguetes, entonces
también son espacios en que los niños también necesitan como su espacio para ellos. Y ahí qué importante que señalaste ese detalle de volver a las rutinas, pero quizá con pequeñas cosas. O sea, el habilitar un lugar específico para la reflexión, para jugar, para estar, también significa habilitar un espacio en el cronograma de tiempo que tenemos para compartir en ese espacio y darle significación, porque a lo mejor no va a ser el mismo espacio que tenía. Naturalmente, si se quemó la camita, se quemó la silla, etcétera, va a costar resignificar ese espacio como propio. Y para hacerlo, la compañía del adulto es fundamental. Entonces, es generar un sector dentro de la vivienda o de los límites de la vivienda para que sea el sector en que compartimos con nuestro hijo y para donde también le podemos decir, mira, vamos a ir haciendo esto. Hoy día queremos que hagas un dibujo, mañana queremos que nos ayude a pensar, por ejemplo, qué vamos a hacer la próxima semana, darle algunas tareas chiquititas pero significativas para que vaya generando apropiación del espacio. Por ejemplo, qué sé yo, el cercar ese espacio o el pintar una pared o el dibujar una pared de tal manera que sienta y lo reconozca como su espacio propio. Si nosotros empezamos a hacer eso con pequeñas prácticas, vamos a ir viendo que ese espacio se transforma en un espacio protector y un espacio seguro que el niño va a buscar. Que en los momentos donde le baje la angustia, le baje la pena, esté con dolorcito de guata, etcétera, va a buscar ese espacio. Y cuando él lo busque, nosotros vamos a estar atentos para ir a acompañarlo, estar con él, y generar una rutina a su lado. Por eso que es tan importante el tema del espacio, porque te da un sentido de poder monitorear de manera mucho más estrecha la evolución que va teniendo el niño en el ir readaptándose a nuevas rutinas, el ir enfrentando estos procesos a través del tiempo y el también incorporar otras herramientas protectoras que te permitan ir fortaleciendo este espacio cada vez más. Mira, qué valioso todo lo que nos está entregando Marcelo. Desde ya agradecerte también por ser tan didáctico, tan práctico, para ir poniendo estos ejemplos también, de ir también, digamos, compartiéndolos, porque son súper prácticos. Y bueno, aprovechando también de tu trayectoria, de la fundación, tú nos contabas que el 2014 también estuvieron para el incendio que afectó a Valparaíso. Cuéntanos un poquito qué pudieron sacar de ahí, si en esta ocasión van a hacerse presente, si tienen algo ahí que estén organizando. Sí, efectivamente, nosotros siempre tenemos nuestros dispositivos de salud mental totalmente disponibles en situaciones de emergencia. Nosotros como fundación trabajamos la prevención social basada en la evidencia con programas que realmente prevengan conductas de largo plazo, instalando una agenda temprana de prevención social. No es lo usual dentro de las emergencias, pero cuando hay emergencias, nuestro equipo de salud mental está totalmente disponible para poder apoyar los dispositivos que se estén desarrollando. Aquí lo clave y lo importante es que los papás y cuidadores podemos hacer mucho. A veces los dispositivos de salud mental están colapsados. Hoy día tenemos una situación de provisión de atención en salud mental que está muy debilitada. Hay más de 14.000 niños en listas de espera en materia de salud mental. Por lo tanto, hay mucho que hacer desde la prevención temprana. Y por eso que hemos puesto foco en estas acciones con padres y cuidadores de poder transmitir, y eso agradecemos muchísimo el espacio que ustedes están haciendo, porque van a ver los papás que están viviendo este tipo de situaciones, que estas pequeñas cosas realmente generan un impacto significativo. Y a los papás que también ya no están viviendo esta crisis, sino que la ven por televisión, pedirles también que tengan mucho resguardo con la salud mental de los niños. Uno piensa que por estar lejos de la tragedia, solo el verlo en televisión, etcétera, no estamos generando un efecto. Y por cierto que sí. O sea, los niños no logran distinguir si esto que sucedió en la quinta región va a pasar en su casa, va a pasar la próxima semana acá. Entonces, hay que también mediar esa información, regularla, que no tengan libre acceso a la información que se está dando, muy legítima y muy necesaria, pero por lo demás no adecuada necesariamente para niños, especialmente los más chiquititos. Entonces, cuidar en toda esa amplitud
es rol de los papás, es rol de los cuidadores, es rol de todos los que tenemos que ser garantes de la salud mental. Y también aquí un llamado a la autoridad. El artículo 17 de la Ley de Protección Integral de la Niñez, de la Ley de Garantía, establece que en situaciones de catástrofe, la prioridad de los presupuestos, la prioridad de los recursos debe ir enfocado a la niñez. Y en consecuencia, hoy día, cuando vemos que van a haber problemas de salud mental y que el sistema está relativamente colapsado, bien colapsado, digamos, con listas de espera significativas, lo que corresponde es que se provea también de salud mental especializada en aquellos casos que son críticos y que son necesarios para los niños, con prioridad presupuestaria en los recursos tanto regionales como nacionales. Hacer que se gestione esa oferta en el sector privado o en el sector público, donde pueda estar esa oferta disponible. Y esto es muy importante darse cuenta, porque nosotros como papás y cuidadores sabemos de que si pasan más de algunas semanas, entre 3 y 6 semanas, donde se prolongan estos síntomas, los que te comentaba, el dolor de guatita, las pesadillas, todos estos comportamientos regresivos, que el niño se hace pipí en la cama nuevamente después de haberlo dejado hace mucho tiempo, por ejemplo, si esto se va prolongando en el tiempo 5 o 6 semanas, es necesaria, de todas maneras, la atención especializada en salud mental. No basta con la contención que tenemos que hacer como papás. Y un detallito ahí, solo para consultar, por ejemplo, puede que en las primeras semanas estos síntomas no se presenten, pero sí después se presenten estos signos, digamos, sí, como... Totalmente. De hecho, muchas veces los niños generan estos espacios de pasividad y aislamiento y es muy difícil observar estos síntomas. Pero conforme pasan las semanas, esto se va manifestando de manera mucho más clara. Por lo tanto, este periodo, este lapso de 6 semanas es fundamental. Es difícil de que si las primeras 6 semanas no ha habido un cambio significativo en el comportamiento, vaya a haber después de esas 6 semanas. Claro. Pero sí puede suceder en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Ahora, en cualquiera de los casos, si se llega a dar dentro de ese periodo y se empieza a prolongar más allá de 6 semanas, es claramente necesario una atención especializada en salud mental, hay que derivar inmediatamente. Y por eso que el llamado a la autoridad es que aproveche lo que el legislador le ha dado como herramienta para la protección de la niñez en situación de catástrofe y aplique el artículo 17 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y provea de la oferta en salud mental, ya sea en el sector público o en el sector privado que se requiera, porque ahí ya necesariamente con la cronificación no es mucho lo que nosotros como padres podemos hacer más que la contención, pero claramente se requiere atención especializada. Claro, mira, eso yo creo que es muy importante lo que señalaste de poner foco aquí, porque también hay algún marco legal que lo sustenta, porque claro, dentro de todo pareciera que, no sé, por ahí decían el guionista de Chile ya se está sobrepasando porque es mucha noticia en tan poco tiempo, uno que puede estar en la casa, que no está viendo, puede que esté en otra región, pero sí angustia. Y yo creo que ahí el tema que tú abordaste de el intentar mantener un control respecto a lo que vemos, porque estamos mirando la tele, o estamos escuchando la radio, o estamos en el teléfono, y es todo el rato la información, o sea, es necesaria, pero hay que hacer esos filtros. Totalmente, y es que acá es donde el control parental es muy importante, ¿ah? Porque inevitablemente estamos nosotros como adultos mucho más afectados por las noticias que estamos enfrentando. Evidentemente una situación, por ejemplo, como lo que pasó con el presidente Piñera, también nos golpea a nosotros como adultos. Y los niños no van a lograr entender si es que nuestro estado de ánimo tiene que ver con los incendios, con la muerte del presidente Piñera o con alguna otra crisis. Entonces, todo esto empieza a magnificarse si es que nosotros no logramos mediar la información adecuadamente. Y lo más importante también, Constanza, acá pensar en el autocuidado. Muchos de los papás, especialmente los que han sufrido las pérdidas, que han sufrido estas crisis gigantescas en el tema de los incendios, o que han perdido un pariente, o que han perdido su casa, estamos golpeados. O sea, estamos cansados, nos cuesta empezar el día de nuevo,
no hay energía, estamos con síntomas de depresión, estamos con síntomas de ansiedad, etcétera. El autocuidado es fundamental. Cuando nosotros vemos que esto nos está pasando, hay que requerir de ayuda profesional, porque mientras nosotros nos cuidemos, mientras nosotros tengamos adecuada y equilibradamente nuestra salud mental, emocional y física, podemos también cuidar a nuestros niños. Entonces, es fundamental que nosotros como padres, que muchas veces estamos observando los comportamientos de uno como papá o como mamá, o que la pareja tiene situaciones muy estresantes y que genera muchas situaciones complejas. Si nosotros no tenemos conductas de autocuidado, tratar de dormir bien, alimentarnos bien, hacer alguna rutina de deporte, poder consultar a especialistas en salud mental cuando así se requiera, claramente vamos a estar afectando nuestra capacidad también a su vez de proteger a nuestros niños. Por lo tanto, nunca dejar de olvidarse de eso, porque a veces pasa que en situación de crisis los papás dicen, no, mira, todo yo me sacrifico, no como, no duermo, hago esto otro, etcétera, etcétera, porque creen de que es lo mejor para la familia. Pero ahí entonces, en largo plazo te pasa la factura, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que acompañar a nuestra familia en un proceso que es largo, tenemos que acompañar a nuestros niños en un proceso que es largo. Y recuerda siempre, los niños se comportan según se lo modelan los adultos. Si yo no duermo, si yo no como, si ando estresado, si no me preocupo de un espacio de autocuidado, evidentemente los niños tampoco lo van a hacer. Por lo tanto, tengo que irme disciplinando en eso, generar espacios de descanso, generar espacios de buena alimentación, de hacer deporte, de compartir, de relajarme, incluso en la crisis, de tal manera de que los niños vayan no solamente aprendiendo, sino también contando con un recurso que les va a durar más, porque está cuidándose para cuidarlos. Claro, y nos quedó, pero tan claro, lamentablemente el tiempo nos va premiando. Intentamos hacer una conversación bien general respecto a los aspectos que pueden estar afectando a muchas familias de la región de Valparaíso, también de la zona sur de nuestro país, producto de los incendios. Marcelo, de corazón, yo quiero agradecerte a ti y a tu fundación, bueno, tú estás en representación, por este trabajo que ustedes hacen, que es poner primero también a las niñeces, que es tan importante, que hoy muchas veces se ve silenciado, pero con este tipo de conversaciones vamos incentivando a que se abra el diálogo también por ello. Así que, bueno, yo no sé, ya tenemos que despedirnos. Yo no sé si tú quieres señalar algo antes de despedirnos. No, Constanza, agradecerle el espacio, mandarle un cariño pero afectuoso a cada una de las familias que ha estado afectada por estos incendios. Nada más que renovar la esperanza de que vamos a salir adelante como hemos salido adelante en otras crisis. Y nunca olvidar a nuestros niños, a nuestros hijos, que ellos en realidad dependen de nosotros, dependen de nuestro cuidado, de nuestro cariño. Así que mucho ánimo y a salir adelante. Muchísimas gracias, Marcelo Sánchez, quien es gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, dedicada a la prevención y evidencia de las infancias, sobre todo ahora a propósito de la situación que ha enlutado al país producto de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso especialmente, pero también a la zona sur de nuestro país. También agradecer a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy por las pantallas de Soy TV, enviarles un cariñoso abrazo a todos ustedes y que tengan una excelente semana y que también se sigan conectando por todos los canales de Soy Chile y Soy TV para que sigan enterando de noticias y conversaciones tan interesantes como la que tuvimos el día de hoy. Que estén muy bien. Excelente semana. Chao.